Tuba Büyüküstün no es solo una actriz de fama internacional. A los 43 años, su nombre se ha convertido en sinónimo de talento, dignidad y resistencia. Durante más de 2 décadas, el público la ha visto encarnar mujeres intensas, frágiles y poderosas. Pero fuera de cámara, Tuba ha aprendido a construir una coraza hecha de silencio, reflexión y límites claros. Explora el origen emocional y ético de aquello que ella misma ha definido, en entrevistas, gestos y decisiones, como 5 faltas que no puede perdonar. No se trata de una lista de acusaciones personales ni de nombres propios, sino de figuras simbólicas, roles y conductas que marcaron su vida y moldearon su carácter. El ascenso de Tuba fue vertiginoso. Desde sus primeros trabajos, quedó claro que su presencia en pantalla no era común. La industria, ávida de rostros nuevos, celebró su belleza y su capacidad dramática. Pero ese mismo sistema, en ocasiones, intentó apropiarse de su imagen, decidir por ella, marcar ritmos imposibles y reducir su identidad a un producto. Con los años, Tuba aprendió que no todo reconocimiento es respeto. La primera herida imperdonable nace de quienes, amparados por contratos y jerarquías, olvidaron que detrás de la actriz había una persona con límites. No es rencor, es memoria. Y la memoria para ella es una forma de justicia. El segundo dolor no proviene de focos ni alfombras rojas, sino de espacios privados. Tuba ha hablado, siempre con prudencia, de lo que significa confiar y ser traicionada. No por un error puntual, sino por patrones de manipulación, por promesas rotas que erosionan la autoestima. En su visión, el perdón requiere reconocimiento del daño. Cuando ese reconocimiento no existe, el perdón se convierte en una exigencia injusta. Por eso, una de las figuras imperdonables es la de quien usó la cercanía emocional como herramienta de control. Aquí, Tuba no acusa, delimita. Ser famosa implica exposición, pero no renuncia a la dignidad. A lo largo de su carrera, Tuba fue objeto de titulares, interpretaciones maliciosas y narrativas construidas sin contexto. La tercera herida nace de la deshumanización mediática, de quienes transforman la vida ajena en espectáculo sin medir consecuencias. Ella ha sido clara. La crítica es legítima. La difamación, no. En esta categoría imperdonable no hay nombres, sino prácticas. El rumor convertido en verdad, la insinuación elevada a sentencia. Para Tuba, perdonar eso sería normalizar una violencia silenciosa. No todas las heridas vienen de agresiones directas. Algunas surgen del silencio de quienes pudieron actuar. En entornos laborales y personales, Tuba observó cómo la comodidad, el miedo o el interés llevaron a muchos a callar ante injusticias evidentes. La cuarta figura imperdonable es, precisamente, la complicidad pasiva. No porque todos deban ser héroes, sino porque el silencio repetido construye sistemas que dañan. Esta convicción explica por qué, con los años, Tuba eligió proyectos y entornos donde la ética importara tanto como el éxito. La quinta herida atraviesa todas las anteriores. La negación del derecho a ser completa. A Tuba se le pidió, explícita o implícitamente, que fuera menos intensa, menos crítica, menos independiente, que encajara. Su negativa a aceptar esa reducción marcó un punto de no retorno. No perdona a quienes intentaron fragmentar su identidad para hacerla más manejable. Porque perdonar eso sería traicionarse a sí misma. Cuando Tuba Büyüküstün cumplió 43 años, no sintió la necesidad de ajustar cuentas con el pasado. Lo que hizo fue algo mucho más profundo y, para muchos, más incómodo. Ordenó su memoria. Comprendió que ciertas personas, o más exactamente, ciertos tipos de personas, no habían sido simples episodios dolorosos, sino puntos de inflexión que redefinieron su manera de amar, trabajar y confiar. La primera figura imperdonable es la del manipulador profesional, alguien que aparenta guía, protección o experiencia,
pero cuyo verdadero objetivo es el control. En los inicios de su carrera, Tuba se encontró con este perfil en un entorno donde la juventud y el talento suelen ser vulnerables. Estas personas no gritan ni amenazan. Seducen con promesas, ofrecen oportunidades condicionadas y convierten la gratitud en deuda eterna. Con el tiempo, Tuba entendió que aceptar ese juego significaba perder la autonomía creativa. No los perdona porque nunca reconocieron el abuso de su posición y porque su comportamiento no fue un error, sino un método. La segunda figura pertenece al ámbito más íntimo. No es un enemigo declarado, sino alguien que conocía sus miedos, sus silencios y sus límites, y decidió utilizarlos en su contra. Para Tuba, esta herida fue especialmente profunda porque afectó a su manera de vincularse. La traición emocional no deja marcas visibles, pero erosiona la confianza básica. Ella ha aprendido que perdonar sin responsabilidad es permitir que el daño se repita. Por eso, este tipo de traidor queda fuera de cualquier reconciliación. No por castigo, sino por autopreservación. La tercera figura no siempre tiene nombre ni rostro. Es el arquitecto de rumores, el editor irresponsable, el comentarista que transforma suposiciones en verdades virales. Tuba vivió como fragmentos de su vida privada eran reinterpretados para alimentar titulares. El daño no fue solo personal. Afectó a su familia, a sus hijos, a su derecho al silencio. Ella distingue claramente entre la crítica artística, legítima y necesaria, y la fabricación de relatos que despojan a una persona de su humanidad. A estos actores del ruido mediático no los perdona porque jamás pidieron perdón, ni midieron consecuencias. Una de las reflexiones más duras de Tuba se dirige a quienes vieron el daño y eligieron no intervenir, no por miedo real, sino por conveniencia. Esta cuarta figura imperdonable es la del espectador cómodo. Colegas, amigos o colaboradores, que prefirieron mantener su posición antes que defender lo justo. Para Tuba, el silencio repetido no es neutralidad, sino una forma de participación pasiva en la injusticia. No los odia, pero tampoco los absuelve. El perdón, en su ética personal, requiere valentía retrospectiva, y eso casi nunca ocurrió. La quinta figura resume todas las anteriores, quien intenta reducir a una mujer para hacerla aceptable. A Tuba se le pidió que suavizara su carácter, que ocultara su inteligencia crítica, que se adaptara a moldes ajenos. Esta exigencia no siempre fue explícita. Muchas veces se presentó como consejo bien intencionado, pero ella comprendió que detrás había un mensaje claro. Sé menos para no incomodar. No perdona a quienes insistieron en ese recorte identitario porque hacerlo habría significado renunciar a su integridad. Estas 5 figuras no solo dejaron cicatrices, construyeron fronteras. Gracias a ellas, Tuba aprendió a decir no, a elegir proyectos con coherencia ética y a rodearse de personas que respetan su complejidad. En este punto de su vida, el no perdón no es rencor congelado, sino claridad emocional. Cada herida redefinió su manera de estar en el mundo, y cada límite se convirtió en una forma de libertad. A los 43 años, Tuba Büyüküstün ya no necesita explicarse ante nadie. El recorrido emocional descrito en los capítulos anteriores no desembocó en amargura ni en aislamiento, como muchos podrían suponer, sino en algo mucho más complejo y poderoso, una transformación consciente. Durante años, Tuba fue asociada a papeles intensos, sufrientes, mujeres marcadas por el destino. Sin embargo, tras las experiencias que ella misma considera imperdonables, comenzó un proceso silencioso pero firme de reapropiación de su carrera. Ya no aceptó proyectos únicamente por visibilidad o prestigio. Empezó a preguntar, ¿qué dice esta historia sobre las mujeres? ¿Desde dónde está escrita? ¿Qué valores? ¿Refuerza o cuestiona? Este cambio no fue inmediato ni cómodo. Implicó rechazar ofertas, asumir pausas profesionales y, en ocasiones, enfrentar incomprensión. Pero Tuba entendió que seguir interpretando personajes que replicaban estructuras de abuso simbólico habría sido una forma de traición personal. El no perdón se tradujo aquí en criterio artístico.
El impacto más delicado de las 5 heridas se dio en el terreno afectivo. Tuba nunca ha romantizado el sufrimiento, ni ha utilizado su vida privada como mercancía mediática. Precisamente por eso, cuando habla de amor, lo hace desde una madurez poco habitual en el mundo del espectáculo. Después de la traición emocional y del control disfrazado de afecto, redefinió por completo lo que significa amar. Para ella, el amor ya no es fusión ni sacrificio unilateral, sino presencia libre y elección diaria. No perdonar ciertas experiencias no la cerró al amor. La protegió de repetir patrones. Aprendió que perdonar sin cambios reales suele ser una forma de autoengaño, y que el verdadero crecimiento afectivo nace del límite, no de la resignación. Convertirse en madre amplificó todas estas reflexiones. Desde esa nueva responsabilidad, las heridas del pasado adquirieron otro significado. Ya no solo dolían por lo que ella había vivido, sino por lo que no estaba dispuesta a normalizar para la siguiente generación. El no perdón, en este contexto, se convirtió en una postura pedagógica. Enseñar con el ejemplo que decir no es legítimo, que la dignidad no se negocia y que el silencio no siempre es virtud. Tuba ha sido especialmente cuidadosa en proteger a sus hijos de la exposición mediática, precisamente porque conoce el daño que puede causar una mirada pública sin límites ni empatía. Sin proponérselo explícitamente, Tuba Büyüküstün se transformó en un referente cultural, no por declaraciones escandalosas, sino por coherencia. En una industria donde muchas figuras optan por el perdón público para preservar alianzas, ella eligió la honestidad silenciosa. Este posicionamiento la acercó a miles de mujeres que se reconocen en su historia. Profesionales, madres, artistas, jóvenes y adultas que han aprendido que no todo debe ser perdonado para ser buena persona. Su figura comenzó a representar algo más amplio, la posibilidad de vivir sin justificar el daño recibido. En el discurso dominante, perdonar suele presentarse como una obligación moral universal. Tuba desafía esa idea con una postura matizada y profunda. No perdonar también puede ser sano. Para ella, el no perdón no es odio, ni rencor perpetuo, ni deseo de venganza. Es memoria activa. Es negarse a borrar lo aprendido. Es una forma de decir, esto no volverá a pasar. En este sentido, sus 5 imperdonables no son anclas que la retienen en el pasado, sino faros que orientan su presente. Tuba Büyüküstün ya no es solo una actriz que ha sufrido, sino una mujer que ha transformado el dolor en conciencia y la conciencia en elección. A los 43 años, Tuba Büyüküstün ya no habla solo para el público que la sigue por sus papeles en cine y televisión. Habla consciente o inconscientemente para una generación entera que busca nuevas formas de entender el perdón, el poder y la dignidad personal. Vivimos en una época que glorifica el perdón inmediato. Redes sociales, discursos motivacionales y narrativas mediáticas repiten una idea simplificada. Perdonar es siempre el camino correcto. En este contexto, la postura de Tuba resulta disruptiva. Ella no promueve el resentimiento, pero sí cuestiona la obligación moral de perdonar sin reparación. Su mensaje, sutil, nunca dogmático, introduce una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el perdón se convierte en una imposición que protege al agresor y silencia a la víctima? Al no perdonar ciertas conductas, Tuba no rompe con la ética, la redefine. Propone una ética donde la memoria, la responsabilidad y los límites tienen el mismo valor que la compasión. El impacto más visible de su postura se percibe en la reacción de miles de mujeres que se reconocen en su historia. No necesariamente en los detalles, sino en la estructura emocional. Haber confiado y haber sido traicionadas. Haber callado para no perder oportunidades. Haber sido invitadas a ser menos para encajar. Para muchas, escuchar que una figura pública afirma que no todo se perdona ha sido un alivio. No una incitación al conflicto, sino una validación del derecho a decir basta. En este sentido, Tuba no se convierte en ídolo, sino en espejo.
La figura de Tuba también ha alimentado debates más amplios en espacios culturales y mediáticos. Su historia dialoga con temas centrales de nuestro tiempo: la responsabilidad de las industrias creativas, los límites entre vida privada y exposición pública, el papel del silencio como forma de violencia estructural, sin proclamas políticas explícitas. Su trayectoria plantea una idea poderosa: la verdadera reconciliación solo es posible cuando existe verdad y responsabilidad. De lo contrario, el perdón se vacía de sentido y se convierte en una herramienta de conveniencia social. Una de las razones por las que su testimonio tiene peso es el costo que implicó. No perdonar no siempre es rentable. Puede cerrar puertas, incomodar aliados, generar etiquetas injustas. Tuba aceptó ese riesgo. Eligió la coherencia antes que la complacencia, el silencio digno antes que la explicación constante. Esta elección la alejó de ciertas dinámicas del estrellato, pero la acercó a algo más duradero: credibilidad. Más allá de premios, titulares y personajes memorables, el legado de Tuba Büyüküstün podría resumirse en una idea simple y radical: la dignidad no se negocia, y la memoria también es una forma de cuidado. Su lista de imperdonables no busca señalar culpables, sino marcar fronteras éticas. En un mundo que avanza rápido y olvida con facilidad, ella propone recordar sin odio y avanzar sin negarse a sí misma. Llegados a este punto, el recorrido por la historia emocional y ética de Tuba Büyüküstün deja de ser únicamente el retrato de una mujer famosa para convertirse en algo mucho más amplio. Una reflexión contemporánea sobre la dignidad, la memoria y el derecho a poner límites. Hablar de perdón, o de su ausencia, nunca es un ejercicio sencillo, especialmente en una cultura que confunde la reconciliación con la negación del daño. Por eso, la decisión de Tuba de nombrar aquello que no puede perdonar no es un gesto impulsivo ni una provocación mediática, sino el resultado de una larga maduración interior. Durante décadas, el relato dominante ha insistido en que el perdón es la única vía hacia la paz personal. Sin embargo, lo que esta historia nos muestra es que la paz también puede nacer del reconocimiento honesto de lo vivido. No perdonar no equivale a vivir anclada en el resentimiento. En el caso de Tuba, significa no borrar las lecciones aprendidas, no maquillar la violencia sufrida, ni traicionarse a sí misma por encajar en una expectativa social. Su testimonio incomoda precisamente porque desmonta una narrativa cómoda. Nos obliga a preguntarnos: ¿a quién beneficia el perdón automático? ¿Qué ocurre cuando se exige a la persona herida que sane rápido para que el entorno no tenga que incomodarse? ¿Por qué tantas veces se le pide comprensión a quien sufrió y no responsabilidad a quien causó el daño? En este sentido, la voz de Tuba no acusa, pero interpela. Hemos visto cómo las 5 figuras imperdonables que marcaron su vida no son individuos concretos, sino estructuras humanas y sociales. El abuso de poder, la traición emocional, la difamación, el silencio cómplice y la negación de la identidad femenina. Todos estos elementos siguen presentes en distintos ámbitos de la sociedad actual, lo que explica por qué su historia resuena más allá del mundo del entretenimiento. Hay algo profundamente pedagógico en su postura. Tuba no propone una moral rígida ni universal. No dice nunca perdones, sino algo más sutil y honesto. No te obligues a perdonar aquello que te destruyó y jamás fue reparado. Esta distinción es clave. El perdón, cuando existe, debe ser una elección libre, no una imposición cultural ni una exigencia para parecer madura, fuerte o espiritualmente elevada. Otro aspecto fundamental de su legado es el ejemplo que ofrece a las generaciones más jóvenes. En una época marcada por la sobreexposición, la validación externa y la presión por mostrar vidas resueltas, su mensaje introduce una verdad incómoda pero necesaria. No todas las historias tienen cierres perfectos, y eso no las hace incompletas. A veces, el cierre es simplemente entender, aceptar y seguir adelante sin volver atrás. Como madre, como mujer y como figura pública, Tuba Büyüküstün ha elegido la coherencia por encima de la aprobación inmediata. Esa elección tiene un costo,
pero también una recompensa profunda, la de vivir alineada consigo misma. En lugar de explicar una y otra vez sus decisiones, permitió que sus actos hablaran. En lugar de gritar su verdad, la sostuvo con silencio firme. Y en una era ruidosa, ese tipo de silencio tiene un peso extraordinario. Esta conclusión no busca canonizarla ni convertir su experiencia en dogma. Al contrario, su mayor valor está en abrir espacio a la reflexión individual. Cada persona tiene su propia historia, sus propias heridas y su propio tiempo. Pero lo que Tuba pone sobre la mesa es una posibilidad liberadora. La de dejar de sentirse culpable por no perdonar. La de entender que decir no también puede ser un acto de amor propio. Cuando el ruido mediático se disipa y las modas pasan, lo que permanece es la huella ética. Y la huella que deja esta historia es clara. La dignidad no necesita justificación. No perdonar no es fracasar moralmente. A veces, es simplemente elegir no volver a un lugar donde una vez se perdió algo esencial. Así, a los 43 años, Tuba Büyüküstün no cierra una etapa con rencor, sino con lucidez. No mira atrás para vengarse, sino para comprender. Y al hacerlo, ofrece a quienes la escuchan algo más valioso que una confesión: el permiso simbólico de elegirse sin culpa.